¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevistas lunes a viernes aquí en Teleoro, su canal 13. Hoy vamos a hablar de uno de los asuntos más apremiantes del país, la educación superior. Y es que la Universidad del Estado ha sido cabildeada tanto por gobernadores del PNP como gobernadores del Partido Popular Democrático, y eso aplica a la legislatura de ambos partidos políticos que cada vez le dan menos presupuesto. Hoy en Entre Líneas. El presidente de la APU, Ángel Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Muchísimas gracias a ti. Saludos, muy buenos días. Bueno, la APU es una de las organizaciones que representa a los docentes de la Universidad de Puerto Rico en todos los recintos. Tenemos capítulos en 9 de los 11 recintos. ¿En cuál no? No tenemos capítulos en el recinto de Aguadilla, ni en el recinto, perdóname, en 8 de los 11 recintos, Aguadilla, Mayagüez y Humacao. ¿Alguna razón en particular? No, procesos de organizativo de formación. Okay. En algún momento esperamos tener capítulos en todos los recintos. Claro, entonces, la Universidad de Puerto Rico en un momento dado creció demasiado. Creció porque tenía como unos pilares, el recinto de Río Piedras, que es uno de los recintos más bellos que tiene la Universidad de Puerto Rico. Mi recinto de estudio. Así mismo es, el mío también. Todavía estamos ahí batallando, esperando que ya pronto terminemos ya el doctorado. Bueno, en cuanto a otro de los recintos, está el de Mayagüez y también podríamos decir el de Ciencias Médicas, que son recintos como son pilares. Los que se le llaman los tres recintos grandes. Entonces, en algún momento dado se aprovechó una gran oportunidad de establecer otros recintos en las comunidades donde se vio un gran avance, un boom económico, comerciales, residencial y a su vez académico en Arecibo, en Ponce y en otros pueblos. Pero ¿ya es hora de reducir recintos o con lo que estamos bien y hay que reforzarlos económicamente? De hecho, ningún momento es buen momento para cerrar recinto, no solamente por razones académicas, ¿verdad? Podemos hablar primero que todo de las razones académicas y la producción académica de cada uno de los recintos, pero incluso para la economía de Puerto Rico es un error el cierre de los recintos. Cuando uno busca el desarrollo económico de los municipios en Puerto Rico, los municipios que tienen recintos universitarios tienden a tener un mayor nivel de desarrollo socioeconómico. Es decir, que es un problema para Puerto Rico, tanto en el proceso académico de perder producción académica, menos estudiantes que van a llegar a la universidad, sino también el proceso económico en el país, que eso es fundamental. En el caso de Río Piedras, que en algún momento fue un municipio, cuando no hay clase en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pueblo fantasma. Pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma. Lo que es la urbanización Santa Rita, lo que es el área de compra, que ya también es un área fantasma porque han ido cerrando y porque se piensa más. Los centros comerciales adquieren una importancia particular y ese tipo de cosas. Pero ese vínculo que tenía la Universidad de Puerto Rico de uno cruzar el puente peatonal desde el recinto de Río Piedras hacia el casco. Hacia el casco urbano de Río Piedras. Es uno de mis mejores recuerdos, los mejores recuerdos que yo he tenido. Mira, a mí me parece bien interesante cuando yo era estudiante en el recinto de Río Piedras, hace demasiados años para mi gusto ya, ¿verdad? Uno se va dando, uno empieza a verla. Cuando ahora yo le doy clase a hijos de compañeros que estudiaron conmigo, yo dije, esto sí que me estoy poniendo viejo. Pero yo recuerdo que había en el 1992 alrededor de 21.000 estudiantes en el recinto de Río Piedras. En este momento no llegamos a 13.000 estudiantes en el recinto. 21.000 en un momento dado para hacer matrícula. Sí, claro, que no teníamos tecnología, ¿verdad? Y se hacía matrícula en una libreta y era manual. Pero esta disminución tiene varias razones. Tiene una razón demográfica. Hay menos gente joven en Puerto Rico. Puerto Rico tiene una población altamente vieja. Pero también hay razones de índole ideológica, de cómo ha habido un proceso directo de tratar de disminuir la matrícula de estudiantes por distintas razones, aumento en el costo de estudio. Hay una Junta de Control Fiscal que a todas luces quiere achicar la universidad en términos de su acceso y aumentarle el precio y que sea menos accesible, tener menos gente para que sea más manejable. Y todo esto con una razón económica estrictamente, ¿no? Pero entonces, cuando vemos también que la población ha ido reduciendo, claro, profesor,
cada día pues nacen menos niños, claro, y entonces vemos el resultado tal vez unos 20 años posterior claro, a que se va a ir reduciendo. Además llega un momento dado con una gran competencia de universidades privadas. El costo universitario de la UPR creció y entonces se puso casi paralelo a la y es privada. precisamente por eso es que te menciono las dos razones, razones demográficas, pero también la intención de disminuir la cantidad de estudiantes de la universidad, porque si bien aumenta el precio, y nosotros estamos en contra de los aumentos en los costos de estudio, entendemos que la universidad debe ser del Estado gratuita para los sectores, particularmente para los sectores más necesitados, pero no es menos cierto que el índice de graduación es mucho más alto en la Universidad de Puerto Rico que en las universidades privadas, que esos compañeros y compañeras hacen un trabajo encomiable, sí, con unas condiciones de trabajo muy malas. El 80% de lo que se publica a nivel profesional en Puerto Rico sale de la Universidad de Puerto Rico, es decir, que hay unos niveles que la Universidad de Puerto Rico mantiene por encima de otras instituciones educativas. Entonces, cuando se ataca tanto a la Universidad de Puerto Rico, y en algún momento decían que eso era un costo exorbitante, que era innecesario estar sufragando la educación superior de los puertorriqueños, no lo dicen tan claramente, sí, pero lo fundamentalmente que hay entre líneas es que eso está lleno de miembros de los sindicatos y que son todos unos independentistas, unos pelú, que lo que se hacen es haciendo huelga, que hace tiempo yo no escucho nada de huelga, y que es un gasto para la sociedad. Por suerte, yo me recorté y no se me ve la barba por la mascarilla, ¿verdad? Eso siempre ha sido una construcción ideológica que se ha hecho con respecto a la universidad. Sin embargo, la universidad es el reflejo de lo que es el país. En la universidad, precisamente porque hay una apertura a la discusión mayor, se hacen más visibles unas posiciones políticas, unas posiciones ideológicas. Pero la universidad tiene populares, PNPs, independentistas, como pasa en el resto del país. Y no afiliados, como pasa en el resto del país. Cristianos, musulmanes, judíos y ateos. A mí siempre recordaba, ¿no? Hay un cuento de un escrito de Ana Lidia Vega, que ella habla de cuando llegó a la universidad y lo que le habían dicho, que todos los profesores eran ateos, que todos los profesores... Sí. Y yo entro a la universidad y digo, fíjate, eso no es cierto, no solamente cuando era estudiante, sino con mis compañeros de trabajo, la inmensa mayoría es como el resto del país. Pero entonces vemos a la Universidad de Puerto Rico también. Yo vengo de Quebradillas, así que es un pueblo más... El pueblo de los piratas, que yo he sido fanático de ellos de toda la vida. Claro, y esperamos volver a ganar pronto. Un pueblo pequeño, pequeño. Yo vivía en residencial del pueblo, así que esa cercanía con las personas no era tanta. Claro. Pero entonces cuando uno llega a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y ve que el edificio son enormes, y el recinto es enorme, y en aquella resulta intimidante, claro, cuando uno entra por primera vez, claro. Intimidante, que yo creo que hasta los otros días todavía, porque es un recinto demasiado grande, claro. Ya uno va conociendo una de las facultades, en el caso mío humanidades, y también la Escuela de Comunicación y luego Educación, y nos encontramos con que no es tan grande. No. Pero hay una diversidad bien amplia. Esa es la parte más importante de la universidad, ese espacio de diversidad ideológica, diversidad cultural, diversidad de sectores blancos, sectores negros, sectores pobres, sectores adinerados, comunidad LGBTQ. Hay una gran diversidad de identidades que convergen en la universidad, y eso es parte de la riqueza de la universidad. Dicho sea de paso, eso es parte del problema de la educación a distancia, que uno pierde ese contacto con los espacios de diversidad que tanto aprendizaje proveen. Si la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico se le continúa reduciendo el presupuesto, el dinero que se le asigna por la fórmula del 9.6%, y que se le siguen las instrucciones a la Junta de Control Fiscal de que hay que hacer más recortes, ¿qué quedará de la Universidad de Puerto Rico? No me contesta ahora, me contesta cuando regresemos de la pausa aquí en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios de la Universidad de Puerto Rico, Ángel Rodríguez, mejor conocido como la APU. Hay una pregunta en el tintero: ¿qué quedará de la Universidad de Puerto Rico con tantos recortes propuestos y menos fondos que continúan llegando todos los años? Todo el tiempo. Mira, la Universidad de Puerto Rico como estructura siempre va a existir. De eso yo no tengo la menor duda. La Universidad de Puerto Rico, como ha existido,
está en peligro de desaparición. No la estructura. Tendremos algo que se llama Universidad de Puerto Rico, pero atendiendo menos estudiantes, con una producción académica que deja de ser de la calidad que ha sido por los pasados 100 años, 113 años que tiene la Universidad de Puerto Rico. Ese es el problema y deja de ser parte del proyecto social y el proyecto económico de Puerto Rico. La razón por que la universidad recibe el 9.6% es porque está enmarcada dentro de un proyecto social o de unos proyectos económicos que se van a dar, y la universidad es parte fundamental para eso, como ha sido alrededor del mundo, no solamente en Puerto Rico. En Estados Unidos, los sectores del Partido Demócrata que están en el poder han estado planteando que las universidades públicas deben ser gratuitas. Sí. En Puerto Rico corren en contra de ese mismo patrón que incluso tienen. Ellos quieren llevar la universidad a parecerse más a los modelos norteamericanos, pero ni siquiera copian esa parte de los modelos norteamericanos. Claro, pero el grave problema que se tiene es que cada día se hace menos posible para un joven que no tiene los recursos, claro, y que sus papás posiblemente nunca terminaron el cuarto año, no tienen grados universitarios, y a esa persona se va a hacer bien difícil, porque en la Universidad de Puerto Rico hay estudiantes que pasan hambre. Claro, claro. Porque los familiares no le dan un solo centavo. Tienen los recursos, estoy completamente de acuerdo. Muchas veces había que beber agua en la fuente bastante, y que surgen unos comedores donde se comparte, claro, y donde ya no había excusa, porque me pasó muchas veces, no había excusa de no comer, porque uno iba y decía que no tenía, y cuando tenía compartía, claro, y era exactamente algo extraordinario. Ese sentido de solidaridad se desarrolla en el proceso universitario también, y estoy de acuerdo, cada vez se hace más difícil para sectores más precarizados acceder a una educación universitaria, porque si es difícil acceder a la Universidad de Puerto Rico, aún más complicado en las universidades privadas, claro. Entonces, en cuanto al presupuesto, ¿no hay nada que se pueda hacer? Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo el reclamo en todos los niveles. El gobernador de Puerto Rico, en toda su campaña y en todo el proceso, ha dicho que él no quiere que se le recorte más dinero. Dijo, la Universidad de Puerto Rico es una joya, estoy citando casi textualmente. Pues nosotros le hacemos el llamado al gobernador que ponga la acción donde pone la palabra, ¿no? Porque siempre es muy sencillo defender a la universidad y todo el mundo dice que defiende a la universidad. Sin embargo, y me pareció excelente cuando tú mencionabas, populares, PNP, todos los que han estado en el poder ha pasado lo mismo. Esto no es exclusivamente de este gobierno. Y vamos a hacerle la exigencia al gobernador y vamos a seguir haciendo la exigencia a los administradores universitarios que se levanten, que tengan la valentía de decirle a la Junta de Control Fiscal, esta universidad no puede funcionar de esa manera, como lo dicen cuando están tras bastidores. La Universidad de Puerto Rico también ha servido como escuelas laboratorio. Tiene su escuela elemental, su escuela intermedia y escuela de grado superior, y que a su vez son niños prácticamente dotados. Sí, excelente. Es posiblemente las mejores escuelas que tenemos en Puerto Rico y son parte del proceso universitario. Que muchas veces bueno, muchas veces no, casi todos tienen doctorado. Claro, claro. Dan clases en la universidad y dan clases en las escuelas. Claro, son porque los compañeros y compañeras profesores en las escuelas laboratorio son profesores de la Universidad de Puerto Rico y tienen que cumplir con los mismos requisitos que cumplimos el resto de los profesores. Tenemos que tener doctorado, tenemos que publicar, tenemos que hacer investigación, son los mismos, y esa gente, esas compañeras son los que le enseñan a estos estudiantes. Yo doy el ejemplo, mi hija estudió en la Escuela Superior de la universidad, que dicho sea de paso, por si acaso entró como un examen, como cualquier hijo de vecino. Sí, bueno, vamos a poner el 98% entra de esa manera. Y pueden haber otros problemas, pero estoy dejando la aclaración. Mi hija está terminando su bachillerato y se va a Estados Unidos a hacer el doctorado. Eso es un patrón muy normal. Dentro de eso, no es porque sean solamente inteligentes, sino porque el trabajo que se hace desde la universidad provee para ese desarrollo de las destrezas. Claro, porque también se les trata como personas pensantes, claro, y se les reta, porque tuve la oportunidad en una de las clases graduadas de escuchar a una joven de grado 10, y uno pensaría, si no lo hubiese dicho, claro, que no era de grado 10. Claro, claro. Porque estaba a un nivel académico muy alto. Claro. Yo, que estudié sociología, siempre pienso una frase bastante pedestre, que dice, si uno trata a las personas como animales sin capacidad de pensar, la gente se comporta. Si uno trata a las personas con capacidad de pensar, la gente se comporta de esa manera. Estamos hablando de una transformación en una escuela laboratorio que ha funcionado. ¿Por qué no ha sido replicado en todo Puerto Rico? ¿Por qué el Departamento de Educación
en vez de gastar tanto dinero en asesores y en personas supuestamente expertas en currículos, no contrata a la Universidad de Puerto Rico para que desde la escuela, desde las escuelas laboratorios, desde la Facultad de Pedagogía o de Educación, se pueda plantear cambios verdaderos al corto, mediano y largo plazo. Probablemente porque el Departamento de Educación tiene un presupuesto tan y tan grande que es demasiado el dinero que se puede sacar para contratar compañías privadas, contratar otras personas ajenas al proceso educativo, que es mejor invertirlo en eso y tener la gente que somos cercanos desde las posiciones político-partidistas de todos los partidos que trabajar con eso. Además que permitir que ese programa de las escuelas, que es parte del Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico, no permitiría la intervención política de la misma manera. No porque los administradores no puedan actuar de manera política, sino porque esas compañeras y esos compañeros han dedicado su vida al proceso educativo y lo trabajan con seriedad. Bueno, en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en educación, hay una cantidad de tesis y disertaciones de cambios curriculares que si el Departamento de Educación quisiera plantearse un buen cambio, sería comenzar con... Ahí está la cantera de trabajos de carácter científico, de distintas maneras, para trabajar con el proceso educativo en Puerto Rico, para mejorar el proceso educativo, y que tiene el ejemplo práctico de estudiantes que salen de esas escuelas laboratorios. Cuando se habla de la Universidad de Puerto Rico y sus recintos como un todo, siempre las personas ven que desde esa universidad salen excelentes profesionales, que en algunos de los recintos están compañías privadas, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, esperando que sacan con el diploma, sale de la graduación y se lo llevan. Claro. Porque estamos hablando de personas muy preparadas, altamente preparadas. Pero la universidad tiene muchos problemas. Muchísimos. Muchos problemas. Muchísimos Y parte de esos problemas, que va desde la paga a los docentes, como la paga a los no docentes, la infraestructura que en muchas ocasiones ha sido olvidada y que... Los servicios a los estudiantes. Los servicios directos a los estudiantes, los materiales. Bueno, hay veces que da ganas de llorar cuando un profesor quiere presentar una película y el proyector que tienen no funciona, la cablería que está obsoleta porque tiene conectores distintos, y entonces o buscan un televisor en las partes del laboratorio, un televisor viejo, claro, sí, de tubo, pero lo lleva con un carrito. Todavía. Pero la Universidad de Puerto Rico tiene una cantidad de dinero que se puede hacer. ¿Qué pasa que no lo hacemos? Mira, no me cuenta ahora, me cuenta cuando regresemos de la pausa aquí a este espacio de Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el presidente de la APU, Ángel Rodríguez. Durante los pasados años hemos visto una transformación en la Universidad de Puerto Rico, agilizando términos administrativos. Por fin se hacen las matrículas por internet, es mucho más fácil, pero todavía falta mucho por hacer. Y falta mucho por hacer, que todavía hay televisores antiguos en algunos de los recintos, y se hace bien difícil tratar de enseñar ciertas cosas con ejemplo a los estudiantes de bachillerato y de graduado. Claro, mira, y yo pienso que hay un problema, a pesar de que es una situación real, la ausencia del presupuesto por los recortes, también hay un problema administrativo que ha venido por mucho tiempo en la Universidad de Puerto Rico, descargar fondos en cosas que no deben ser prioridades. Nosotros tenemos una administración central que en este presupuesto recibe 83 millones de dólares y no atiende a un solo estudiante. Te voy a dar el ejemplo del recinto en el que yo trabajo, que es el recinto de Calley. El presupuesto no pasa de 30 millones de dólares. El presupuesto de administración central es más del doble del presupuesto de un recinto. El presupuesto de administración central es posiblemente más alto que todos los recintos, excepto los 3 recintos grandes. Y no atiende un solo estudiante, por tanto... Sí, cierto es. Por tanto, es inaccesible en muchas ocasiones. Y es inaccesible. Entonces, ahí uno puede ver dónde están las prioridades administrativas con respecto a lo que pasa en la administración de la UPR. Desde el salón de clases se puede iniciar precisamente ese proceso de cambio. Desde el salón de clases es la única manera que se ha podido iniciar ese proceso de cambio. Y que no
y no pase de ahí. No. Y se debe... porque pasa mucho tiempo. Exactamente, porque ha habido oídos sordos con respecto a reclamos que salen del salón de clase. Es decir, los reclamos que hacemos yo como representante de la APU son precisamente reclamos que salen del salón de clase. Es precisamente esas condiciones de trabajo. Es compañeros y compañeras que dicen, yo quiero presentar lo más adelantado en el desarrollo tecnológico académico, sin embargo no puedo. Sin embargo, y tenemos la gente más preparada en todo Puerto Rico con respecto a todos esos procesos. Profesor, comparto con usted un detalle muy importante. En la Facultad de Educación habían clases en línea. Y yo dije, déjame tomar una clase en línea, a ver cómo es esto. Y salí trasquilado porque es mucho más complicado que presencial, extremadamente complicado. Ese profesor que me dio esa clase nos contaba que intentaba hacer grandes cambios en la plataforma de la universidad, en los cursos en línea, y que se le había hecho extremadamente difícil. Otra universidad privada lo contrata y diseña todo su sistema. Pero ¿y por qué pasa esto, profesor? Es falta de interés en unas cuestiones específicas. El proceso burocrático es tan y tan lento que se hace casi imposible, se hace inamovible las condiciones que tenemos. Eso es precisamente parte del problema. Ahí es donde está, además de la diferencia presupuestaria, con el presupuesto que se tiene, ¿por qué no se hacen adelantos? Y es porque no hay una visión académica real de parte de muchos administradores. Que no saben cuál es la visión y la misión de la universidad. Que la saben porque la leen, no la procesan, no la intronizan en su acción cotidiana. Ahí vamos con eso que decimos que no es lo mismo escuchar que oír. Exactamente. Cuando hablamos de este asunto, ¿cuánto tiempo más pasará para tener una universidad que la política partidista no esté? Mira, yo esperaría que eso no tardara demasiado tiempo. Ahora mismo existe en la legislatura un proyecto de reforma universitaria que surge precisamente de la comunidad universitaria. No solamente de la comunidad universitaria. Se presentó recientemente. Sí, no solamente de la comunidad universitaria, representando todos los sectores, sino de comunidades aledañas a la Universidad de Puerto Rico que se supone que sean parte de lo que es la universidad. Si ese proyecto se aprueba, ese proyecto trabaja de manera directa con la intervención político-partidista en la universidad, creando unos niveles de autonomía, que para eso es que se funda lo que se conoce como la autonomía universitaria, para que la academia pueda funcionar de acuerdo a los mejores intereses académicos, no en función de unos intereses político-partidistas que son coyunturales y que se modifican de un día a otro. La educación es un proceso que evoluciona constantemente. Y hay clases que se crearon en un momento dado para enseñar a escribir a las personas en maquinilla que hoy ya no pueden darse. Eso es, de hecho, por eso es tan importante el proceso de investigación. Imagínese usted matricularse en una clase para aprender a escribir en maquinilla. No es posible. No. Entonces, es necesario un continuo proceso de revisar esas clases. Completamente. ¿Y qué pasa que es tan difícil? Porque el proceso de la burocracia universitaria lo hace tan complejo que yo voy a revisar, como te mencionaba, yo soy del programa de sociología en la UPR de Calley, y nosotros hacemos una revisión curricular, y si a nosotros nos interesa cambiar 4 cursos porque entendemos que están obsoletos, como pasa constantemente, pues tiene que esperar no solamente que se discuta entre los expertos en el área de sociología, sino que lo apruebe finalmente la Junta de Gobierno de la universidad, que tiene más de la mitad de las personas que ni siquiera son académicos, que ni siquiera son universitarios. Y no es que la gente que no es universitaria no puede saber, pero si yo estudié sociología y yo hice doctorado en una universidad X en sociología y lo discuto, pues algún tipo de prioridad debe tener el juicio de la gente que estudiamos para eso, porque después de todo este es el campo de estudio, que es la universidad. Y en lo que llega allá, y los juicios no son académicos, y evaluamos cuánto dinero puede costar este curso nuevo, en lugar de si este curso nuevo aporta el desarrollo académico de la universidad, y es complicadísimo. No, y cuando llega a aprobarse, si se aprueba, ya está obsoleto también. También los profesores... lo que nos obliga a hacer esos cambios en la práctica, modificar el curso sin tener que modificar lo que llegue hasta allá. A eso iba, profesor, porque
recae en ese docente que en muchas ocasiones va camino a ser un catedrático asociado o un catedrático, o ya lo es, que es la máxima escala que puede llegar un profesor, además de que publique y se convierta en un erudito y una persona que para consultar. Recae en ese profesor estar actualizando el curso constantemente con lecturas al día y con un análisis que se convierte en un experto en esa área que los estudiantes buscan. Claro. Pero es a nivel de ese profesor. Sí, porque el proceso burocrático universitario no te lo permite de otra manera. Y uno hace ese trabajo porque es parte de la responsabilidad académica que uno tiene, ¿verdad? Hay que hacer ese trabajo. Pero si tuviéramos los recursos los recursos no solamente económicos, sino los recursos en términos de actitud con respecto al trabajo académico universitario. Todo el proceso económico de presupuesto lo que hace es reflejar la visión que se trae desde una Junta de Gobierno, desde una Junta de Control Fiscal, desde el gobierno, con respecto a lo que es la universidad. Yo no voy a mi salón de clase y simplemente hablo. Algunos pensarían eso. Algunos piensan eso, ¿no? Requiere todo un proceso de investigación. Por cada lectura que yo le puedo asignar a un estudiante, leo 4, 5, 6 lecturas distintas. Y posiblemente muchas de ellas no están incluso en el prontuario porque no cabe. Exacto, porque si le va a dar un prontuario todas las lecturas sobre el tema que se hizo, imposible. No se puede. Y eso no es un proceso que hago yo solamente, ese es lo cotidiano de cualquier compañero docente. Se nos acaba el tiempo. Solo comenzamos la conversación, porque no es una entrevista, es una conversación que se da en momentos en que la Universidad de Puerto Rico necesita más ayuda, no solo de los políticos fuera de los partidos, sino también del pueblo. Claro. Ese respaldo es necesario, por eso cuando uno va a sacar el marbete, una de las iniciativas de una persona que no quiere meterse en el asunto es hacer un donativo. En la planilla de contribución usted puede hacer un donativo y a su vez le corresponde también dar seguimiento que ese dinero se utilice en beneficio de los estudiantes. Claro. Y es importante que la gente asuma el concepto de la universidad como la Universidad de Puerto Rico. Es decir, la universidad, nosotros somos universitarios y universitarias y estamos en la universidad, pero no es nuestra y no es del gobierno de turno. La universidad es del pueblo de Puerto Rico y como tal debe ser accesible, como tal debe ser de calidad, como tal debe ser parte del proceso que desarrolle los mejores intereses del pueblo. Y cuando usted va a viajar, llévese una camiseta de que usted es estudiante de la UPR, como lo hacen estudiantes de muchas universidades de los Estados Unidos y del mundo. Gracias por estar con nosotros, Rodríguez. Muchas gracias a ti. Escuchaban y observaban y atento a las expresiones de Ángel Rodríguez, presidente de la APU, de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Se encuentran en 8 recintos, ya nos indicó que están camino a estar en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Hay otras organizaciones que agrupan a profesores, no es la única, pero estamos hablando de que todas plantean la necesidad de sentarnos a analizar el presente, el pasado de la universidad y el futuro. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.